Jóvenes, buenas tardes. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Ya, ¿me confirman que se ve mi pantalla, por favor? Sí, profesor. Sí, doctor. Bien, vamos a iniciar. Ya, ¿qué pasa? Ya. Vamos a ver el tema de validez de pruebas diagnósticas. Entonces, hasta el momento, recapitulando, hemos visto medidas de frecuencia, hemos visto medidas de asociación, entre las cuales revisamos en frecuencia, incidencia y prevalencia con sus diferentes variantes. Luego hemos visto medidas de asociación, riesgo relativo cuando trabajamos con incidencias, y hemos trabajado también con odds ratio, en cuyo caso estamos hablando de los estudios en los que no tenemos incidencia, básicamente prevalencia. Luego de ello vimos las medidas de impacto. En las medidas de impacto también recordamos que como trabajamos con riesgos, entonces estamos hablando de trabajar con incidencias. Entonces, si no tenemos incidencia, no podemos trabajar con medidas de impacto. Teníamos el riesgo atribuible y su versión porcentual, que es el riesgo atribuible porcentual. Hemos tenido en la población el riesgo atribuible poblacional y su versión porcentual, el riesgo atribuible poblacional porcentual. Luego hemos visto las medidas de impacto positivas, que son la reducción absoluta del riesgo, su versión porcentual, que es la reducción relativa del riesgo, y el número necesario a tratar. Hasta ahí llegamos, usando las mismas tablas tetracóricas, ¿sí? Hoy vamos a volver a usar tablas tetracóricas, tablas de doble entrada, pero con unas pequeñas variantes. Entonces les voy a pedir dos cosas. Lo primero, bastante atención, y segundo, bastante colaboración para deducir algunas cositas que nos van a ayudar a cimentar bien el tema de validez de pruebas diagnósticas. Entonces vamos a, al finalizar la sesión, utilizar adecuadamente los conceptos de validez, ¿no?, de las pruebas diagnósticas, desarrollar los ejercicios que vamos a ver ahora con las fórmulas aprendidas e interpretar los resultados obtenidos para dar solución a los problemas de salud. En el libro de Epidemiología Moderna de Rothman, que es uno de los textos que tienen ustedes a disposición en la biblioteca de la universidad, tenemos este dicho: la meta fundamental que debe perseguir un estudio epidemiológico y clínico es la agudeza en la medición, estimar con poco error el valor del parámetro que es objeto de la medida. Perdón un instante. Bien. Entonces, básicamente, ¿a qué nos vamos a referir cuando hablamos de validez de pruebas diagnósticas? Primero, para diagnosticar una enfermedad contamos con múltiples medios diagnósticos, ¿sí? Entonces, dentro de esos medios diagnósticos, nosotros contamos con algunas pruebas que son mucho más certeras para realizar el diagnóstico. Entonces, no siempre vamos a tener a disposición una prueba muy confiable, o de repente las pruebas más confiables requieren de un método invasivo o son demasiado costosas, demoran en su proceso. Entonces, creamos una nueva prueba que nos permita simplificar un poco el proceso diagnóstico, pero para poder saber que nuestra nueva prueba es útil, necesitamos compararla con un patrón. Ese patrón va a ser la mejor prueba diagnóstica que tengamos hasta ese momento. Entonces, en base al rendimiento que tiene dicha prueba, que ya vamos a llamar nosotros patrón de oro o gold standard, que es la que nos permite diagnosticar sin equivocación una enfermedad, vamos a comparar nuestra prueba nueva. Entonces, como... Perdón un instante.
Ya. Entonces, vamos a recordar nuestra tabla tetracórica, pero vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a armar nuestra tabla tetracórica básica, ya sabemos cómo se hace, 2, 3 líneas verticales. Luego cortamos con 3 líneas horizontales y ya tengo lista mi tabla tetracórica. Perfecto. Entonces me van a recordar ahora qué cosa es lo que va arriba en la tabla tetracórica. ¿Qué va aquí arriba en la tabla tetracórica, chicos? Enfermos. Enfermos, ¿no? Enfermedad vamos a poner. Aquí es presente. Y Ausente. aquí, ¿verdad? Muy bien. Y acá a la izquierda, ¿qué cosa teníamos nosotros? ¿Qué iba? El riesgo. Riesgo de o enfermar. exposición. La exposición, ¿no es cierto? La exposición. El factor de riesgo, la exposición, muy bien. Bien, ahora para efectos de validez de pruebas diagnósticas, nosotros vamos a tener aquí arriba siempre la enfermedad, pero es la enfermedad diagnosticada mediante un patrón de oro o también llamada Gold Standard. ¿Correcto? Y aquí a la izquierda, en lugar de tener la exposición, el factor de riesgo, lo que vamos a tener nosotros es nuestra prueba nueva. Y aquí vamos a tener resultado positivo de la prueba y aquí vamos a tener resultado negativo de la prueba. ¿Correcto? Porque si ustedes se toman un examen de laboratorio para diagnosticar una enfermedad, entonces la prueba puede salir positiva o negativa, ¿no? En realidad también podríamos decir que puede salir un resultado indeterminado, ¿no? Pero es en la menor parte de los casos. Entonces, nosotros básicamente lo que queremos saber es, ¿tenemos la enfermedad? La prueba debería ser positiva. ¿No tenemos la enfermedad? La prueba debería salir negativa. ¿Correcto? Entonces, nosotros necesitamos comparar los resultados de nuestra prueba nueva contra un patrón. ¿Cuál es ese patrón? El patrón de oro Gold Standard. Entonces, aquí les pido su colaboración. A ver, vamos a pensar un ratito para hacer un ejemplo. Si yo quiero hacerle el diagnóstico de tuberculosis pulmonar a un paciente, ¿cómo diagnostico yo la tuberculosis pulmonar? Doctor, ¿sería con la prueba de la tuberculina? Ya, Por prueba de esputo, doctor. prueba de esputo también, muy bien. ¿Alguna otra prueba? ¿Qué más le pediría a un paciente para hacer diagnóstico de tuberculosis pulmonar? Cultivo. Una radiografía. Radiografía de tórax, muy bien. ¿Y un cultivo de qué? Cultivo de la bacteria. Un cultivo de La TB. esputo, ¿no? De la Ajá, flema. Cultivo claro. de esputo, muy bien. De todos esos medios que han mencionado ustedes, ¿cuál sería el patrón de oro? ¿Cuál sería el estándar? El que me dice necesariamente, este paciente sí tiene tuberculosis, este no tiene tuberculosis activa. Doctor, me parece que es o sea, el esputo visto en anatomía patológica. O sea, Ya, si ves la bacteria. Y creo que en otros casos utilizan ya el cultivo, pero como es de larga data, como que no tiene otros requerimientos. Doctor, muy aparte de que es algo no tan costoso, ¿no? A comparación de los demás tipos de exámenes. ya. También Están respecto a la perfectas radiografía mediante las cavernas que se forman. las cavernas que se forman, ¿no? Pero no todos los pacientes tienen cavernas y hay localizaciones precisas, ¿no? Mejor dicho, no es precisas el término, sino más características de tuberculosis. Todo lo que están mencionando está perfecto,
Pero si yo quisiera, a ver, lo que pasa es que nosotros también podemos observar lo siguiente en clínica. Si ustedes están tratando a un paciente con ya diagnóstico de tuberculosis, estamos tercer, cuarto mes, se hace una muestra de esputo que siempre debe vigilarse por si se desarrolla resistencia. Y ustedes se encuentran con la coloración de Ziehl-Neelsen, bacilos en el esputo del paciente. El paciente se encuentra bien, mejoró, ganó peso, ya no tiene fiebre, ya no tose, no tiene dolor torácico, pero aparecen bacilos en el esputo que no aparecían en las muestras anteriores. ¿Está activa la tuberculosis o no está activa? ¿Qué dice? Profesor, ¿puede repetir su pregunta, por favor? Un paciente con diagnóstico de tuberculosis que se encuentra en tratamiento. Está en el cuarto mes de tratamiento, 4 de 6. Sus esputos ya habían salido negativos y al cuarto mes, a pesar de que tiene gran mejoría clínica, ningún síntoma, en el esputo salen bacilos de la tuberculosis. ¿Está con tuberculosis activa o no? Doc, ¿cabe la posibilidad de que sea otra bacteria que no sea tuberculosis específicamente? Podría ser otra micobacteria, pero supongamos que son bacilos de Koch. ¿Qué pasó? No, Doc, yo creo que sigue con TB, Estaría activa, doctor, porque si no me equivoco, en la tuberculosis hay pacientes que no terminan bien el tratamiento o no lo siguen bien y entonces hacen una resistencia, si no me equivoco, y se le llama... Ajá, ¿podría ser Ajá, activa? recaen. Pero Ajá. si el paciente tiene resistencia, microbio resistente, ¿el paciente no tendría síntomas? Profesor, creo que está en tuberculosis latente. Ya. Pero Es creo decir, la latente no sale en esputo, creo. claro, no sale en el esputo. Ya, el tema es el siguiente. ¿Cómo sé yo si el bacilo que está expectorando el paciente está vivo o son simplemente bacilos muertos? ¿Por cultivo? Por cultivo, Claro, porque efectivamente. en el cultivo se reproducirían, ¿sí? Ya. Entonces, el ejemplo que les estoy dando, que se ve en la práctica clínica, no con frecuencia, pero que sí se puede ver, para salir completamente de la duda, necesitamos un cultivo, demostrar que el bacilo está vivo, ¿correcto? ¿Hasta ahí estamos todos? ¿Me siguen la idea? Sí, Doc. ¿Sí? ¿Chicos? Chicos y chicas, ¿me siguen la idea? Sí, profesor. ¿Sí? ¿Por qué les digo esto? Porque para no cometer errores, entonces nosotros generalmente tenemos una prueba a la que llamamos patrón de oro, la que prácticamente con muy, muy poco margen de error nos podría fallar para hacer un diagnóstico. Entonces, en este caso, el cultivo del esputo y el crecimiento del microbio me aseguran de que el paciente tiene tuberculosis activa. Entonces, eso sería un gol estándar. Pero ¿cuál es el problema con ese gol estándar? Como dijo Iván en un momento, va a demorar, ¿cuánto tiempo demora en crecer un microbio de tuberculosis en cultivo? No son como 2 semanas, creo, doctor, creo. O, Ya está más. sí, ¿no? 4 semanas o más demora en crecer. Entonces nosotros no podemos darnos el lujo de esperar todo ese tiempo. Entonces tenemos las otras pruebas que ustedes han mencionado. Primero la baciloscopía, el teñir las muestras, ¿no?, biológicas para ver si aparece el cultivo, el bacilo ácido algo resistente. Puede ser el PPD, pero recuerden que el PPD básicamente es una respuesta del organismo contra el material de la bacteria. Entonces no necesariamente me dice que está con enfermedad en el momento. Todo esto es importante, todas las pruebas que han mencionado ustedes, la radiografía de pulmones también me sirve, pero si tengo lesiones atípicas, lesiones que se encuentran localizadas en posiciones del pulmón que no son las típicas de la tuberculosis, entonces puedo entrar un poco en duda. Igual, lesiones cavitarias, por ejemplo, como mencionó sus compañeros, puede ser por causas infecciosas y no infecciosas, puede ser un absceso pulmonar
a punto de partida de una neoplasia que se ha abscedado, que se ha infectado y se ha abscedado. Pueden ser vasculitis pulmonares también, que pueden dar nódulos que se abscedan nuevamente o que se cavitan. Puede ser una infección por histoplasma, por ejemplo. No es la única infección, tuberculosis, que nos da lesiones cavitarias. Entonces, por eso les digo, si en cambio yo obtengo el microbio y al cultivarlo veo que está vivo, inequívocamente yo puedo decir que el paciente tiene una tuberculosis activa. Entonces, teniendo varias pruebas, hay una que es la mejor de todas, ¿sí? Entonces, con los ejemplos que ustedes me han dado, creo que entendemos bien a qué nos referimos con un patrón de oro o gold standard. Contra nuestra mejor prueba, nosotros vamos a poner a juicio esta nueva prueba diagnóstica, ¿sí? Entonces, supongamos que inventamos una prueba de sangre para detectar al microbio de la tuberculosis. Entonces, perfecto, nos hemos dedicado a investigación, hemos hecho mucha biología, en fin, lo que fuera. Y finalmente ponemos a juicio de la comunidad científica nuestra prueba, pero hay que probarla contra este patrón de oro. Entonces, nosotros tenemos aquí en esta tabla tetracórica siempre nuestra A, nuestra B, nuestra C y nuestra D. Aquí ya sabemos que es A más C. Aquí ya sabemos que es B más D. Aquí es A más B. Y aquí es C más D. Aquí, el total de la población del estudio, ¿no? A más B más C más D. Bien. Entonces, ¿cómo interpretamos los resultados del patrón de oro y la prueba nueva? A mí me interesan dos cosas. En primer lugar, una prueba que me detecte bien a los enfermos y una prueba que me detecte a los sanos, es decir, o que me diagnostique la enfermedad o que me la descarte, ¿correcto? Vamos a manejar dos términos. Sensibilidad y el otro término que vamos a manejar se llama especificidad. Son los dos primeros valores que vamos a aprender a calcular. Pero vamos a volver a nuestra tabla tetracórica. A ver, yo uso mi prueba nueva en un grupo de pacientes, en A más B más C más D pacientes. ¿En cuántos pacientes la prueba nueva salió positiva? A más B. A más B. En A más B, muy bien. En A más B salió positiva. Sí, si yo tengo una población de estudio A más B más C más D y le aplico la prueba de diagnóstico nueva, ¿en cuánto salió positiva? Salió positiva en A más B. ¿Y en cuánto salió negativa? En C más D. Más D. Muy bien. Pero esta prueba recién yo la estoy, bueno, valga la redundancia, la estoy probando para ver qué tal es. Entonces, yo puedo asegurar que todos los que salieron positivos, los A más B, ¿están enfermos? ¿Realmente? No, pueden ser falsos positivos, ¿no? Un falso positivo. Exacto, exacto. Ahí tenemos ese término, falso positivo. Entonces yo voy a tener verdaderos positivos. ¿Quiénes van a ser verdaderos positivos? Aquellos que salen positivos a mi prueba, pero que en realidad están enfermos. O sea, la prueba acertó, los clasificó bien. ¿Y quiénes van a ser falsos positivos? Aquellos en los que la prueba sale positiva, pero que en realidad están sanos, no tienen la enfermedad. Entonces, ¿cómo sé yo si el paciente tenía o no tenía la enfermedad? ¿Quién me dice eso? El gol estándar. El gol estándar. Correcto, el gol estándar. Entonces, yo voy a comparar los resultados de la prueba nueva con los resultados del patrón de oro o gold estándar. Entonces, doctor, A sería el verdadero positivo y B el falso positivo.
Claro, vamos a ver ahorita, vamos a deducirlo. Entonces, acá es positivo, obviamente, para el gol estándar, y acá es negativo para el gol estándar. Pero suponemos que el gol estándar no falla. Entonces, en esta población que estoy estudiando, ¿cuántos casos reales hay de la enfermedad? A más C. A más C, muy bien. A más C, ¿verdad? ¿Por qué A más C? Porque el patrón de oro me dice estos son los enfermos, ¿correcto? Estos son los enfermos, A más C. ¿Cuántas personas sanas hay en este estudio? B más D. B más D, porque la prueba de oro o gol estándar me dice que no tiene la enfermedad. Entonces, si nos ponemos en el ejemplo de cultivo de tuberculosis pulmonar, por ejemplo, entonces yo digo acá, cultivo va aquí y mi nueva prueba viene aquí, ¿correcto? Entonces, el cultivo me dice, ha crecido el microbio y tienen síntomas A más C personas. Todos ellos tienen tuberculosis pulmonar. Mientras que el cultivo fue negativo en B más D personas. ¿Correcto? Entonces yo parto de eso. Tengo una serie de casos y otro grupo que están sanos. Tengo enfermos y sanos. Enfermos y sanos. Aplico mi prueba nueva sobre estos pacientes que yo ya tengo clasificados. Y resulta que la prueba me sale positiva tanto en los que el patrón de oro clasificó como enfermos, pero también en algunos sanos. Entonces, aquí es donde viene ese concepto que ustedes están mencionando. Aquellos que el gol estándar me dice que realmente son enfermos y la prueba nueva los clasificó correctamente como enfermos, se van a llamar verdaderos positivos. ¿Correcto? Aquellos que el patrón de oro me dijo sí son enfermos y la prueba nueva los clasificó correctamente como positivos a la prueba, no a la enfermedad, esos se van a llamar verdaderos positivos. Aquellos que el patrón de oro me dijo no tienen enfermedad. La prueba nueva coincidió, esos se van a llamar verdaderos negativos. No se le Verdadero escuchó. negativo. O creo que fui yo, no Ya. sé. Perdón, a ver, vamos nuevamente. Les decía que aquellos que el gol estándar me dice son enfermos y la nueva prueba los clasifica correctamente como positivos, esos se van a llamar verdaderos positivos. Aquellos que el gol estándar los clasifica como sanos y que la prueba nueva los clasificó correctamente como sanos, o sea, como negativos aquí, esos se van a llamar verdaderos negativos. ¿Correcto? Verdaderos positivos aquí, positivo para el patrón de oro y positivo para la prueba nueva, verdaderos negativos aquí, negativo para el patrón de oro y negativo para la nueva prueba. Entonces, creo que en las diapositivas está de la siguiente manera, que es otra forma de recordar, ¿no? Doble positivo, ¿no? Positivo para la prueba nueva y positivo para el gol estándar. Y el verdadero negativo va a ser doble negativo, ¿no? Negativo para la prueba nueva y también negativo para el patrón de oro. ¿Sí? Esos van a ser los verdaderos negativos. Muy bien. Ahora, yo tengo entonces algunas personas que estando enfermas, que estando enfermas, ¿cómo me salió la prueba nueva? Negativa. Negativa, ¿no es cierto? Estando enfermos, la prueba me salió negativa. ¿Cómo se llamarán este grupo de personas? Falso negativo. Falsos negativos. Recuerden que el término verdadero positivo, falso negativo, verdadero negativo y falso positivo es con respecto a la prueba nueva, ¿no? Entonces, aquellos que el patrón de oro me dijo que están enfermos, pero que la prueba no los detectó, los puso como negativos, esos se llaman falsos negativos.
y aquellos que el patrón de oro me dijo están sanos, no tienen enfermedad, pero identificó como enfermos, como positivos, se llamarán entonces Falso positivo. ¿cómo se llamará este grupo? Falso positivo. Falso positivo. Falsos positivos, muy bien. ¿Por qué son falsos positivos? Porque mi nueva prueba me dijo que eran positivos, pero el gold estándar me dijo que no eran. Falsos positivos. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a escribir verdaderos positivos más falsos positivos, vendría a ser el total de positivos a la prueba. Verdaderos positivos más falsos positivos. Aquí vamos a poder verdaderos negativos más falsos negativos, ¿sí? Sería el total de negativos a la prueba nueva. El total de enfermos va a ser verdaderos positivos más falsos negativos. Y el total de sanos va a ser los falsos positivos más los verdaderos negativos. ¿Correcto? ¿Hasta aquí se entendió, chicos? ¿Alguien no entendió algo? ¿De repente necesita que se le aclare algún punto? Porque en realidad lo hemos construido con ustedes. Todo claro, doctor. Muy bien. Volvemos a nuestros términos de sensibilidad y especificidad. ¿Con qué letra empieza sensibilidad? Ese. Sí, muy bien. ¿Con qué letra empieza especificidad? Cuidado, no me vayan a poner especificidad con H por ahí. Ahora, vamos a ver. ¿Qué cosa es lo que yo quiero detectar con mi prueba nueva? Dijo que eran dos cosas, ¿no? Los enfermos, Ya, los o enfermos. sea, los enfermos y los no enfermos. O sea, descartar básicamente la enfermedad. Otro término para no enfermos. Eh, Sanos. 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 Y es importante porque les voy a enseñar una mnemotecnia para que se acuerden bien de esto. Cuando apliquemos sensibilidad y especificidad, vamos a acordarnos de la letra con la que empiezan, una S y una E, y vamos a mezclarlo con otra S y con otra E, pero de esta manera. ¿Sí? Sensibilidad empieza con S, especificidad empieza con E, enfermos empieza con E, y sanos empieza con S, que es justamente lo que yo quiero que me detecte la prueba. Y vamos a decir así, la sensibilidad me detecta a los enfermos. A los enfermos. Y la especificidad A los sanos. a los sanos. ¿Correcto? La sensibilidad es la capacidad de la prueba para detectar a los enfermos. Y la especificidad es la capacidad de la prueba para detectar a los sanos. Pregunta. Si yo quiero, o queremos nosotros como grupo, vamos, todos como grupo, queremos hacer una investigación en este momento en la comunidad y queremos detectar la mayor cantidad de casos de una enfermedad. ¿Qué vamos a usar? ¿Una prueba muy sensible o una prueba muy específica? Muy sensible. Muy sensible. Muy sensible. ¿Por qué? Porque yo quiero detectar casos, quiero detectar enfermos. Entonces tengo que usar una prueba muy sensible para ello. ¿Correcto? Ahora les hago otra pregunta. Tengo un paciente que se va a operar y que probablemente nos pueda contagiar. Nosotros somos los cirujanos y nos podría contagiar del SIDA si es que nos hincamos con esto, nos contaminamos con un producto biológico.
procedente del paciente. Queremos tomar medidas. Yo quiero descartar la enfermedad. Si quiero descartar la enfermedad, quiero saber si el paciente está sano para esa enfermedad. ¿Qué voy a usar? ¿Una prueba muy sensible o una prueba muy específica? Muy específico. Porque está evaluando los Muy específica, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo quiero hacer un tamizaje en la población, detectar la mayor cantidad de casos, un screening, una búsqueda, voy a usar una prueba muy sensible. Cuando yo quiero descartar una enfermedad, voy a usar una prueba muy específica. ¿Correcto? ¿Quedó claro este concepto, chicos? Sí. ¿Sí? ¿Quedó claro para todos, chicos? Sí, doctor. Ya. Entonces, vamos a ver. Ahora, entonces, ¿cómo calculo yo la sensibilidad? La sensibilidad también la puedo definir de la siguiente manera. Es la capacidad de la prueba nueva para detectar de entre todos los que son positivos a la enfermedad, cuántos eran verdaderos positivos. O sea, del total de enfermos, cuántos fueron clasificados adecuadamente por la prueba. ¿Correcto? Entonces, aquí, del total de enfermos, ¿cuántos fueron clasificados adecuadamente por mi prueba nueva? Es decir, ¿cuántos fueron verdaderos positivos? Eso es la sensibilidad. Lo vamos a dibujar aquí. Entonces, la sensibilidad se calcula dividiendo el número de verdaderos positivos, los que fueron bien clasificados, del total de enfermos. ¿Cuánto es el total de enfermos? Verdaderos positivos más falsos negativos. ¿Por qué los verdaderos positivos más los falsos negativos? Bueno, ya lo definimos. El all estándar me dice que este es el total de enfermos, A más C. Pero resulta que A son los verdaderos positivos y C son los falsos negativos de la prueba. Entonces, sumados estos dos, me dan el total de casos. Del total de enfermos, los que fueron adecuadamente clasificados como enfermos por la prueba nueva, eso se llama sensibilidad. La especificidad, entonces, ¿cómo la calcularemos? ¿Alguna idea? Los verdaderos negativos sobre los falsos positivos más verdaderos negativos. Muy bien. ¿Qué me pregunto yo con la especificidad del total de pacientes que no tenían enfermedad? ¿Cuántos fueron clasificados adecuadamente por la prueba nueva como sanos? Recuerden, la especificidad me busca los sanos. ¿Quiénes son los realmente sanos aquí en este grupo? Los verdaderos negativos. Entonces se calcula efectivamente dividiendo los verdaderos negativos entre la suma de falsos positivos más verdaderos negativos. Se calcula en esta dirección. Si he armado bien la tabla tetracórica, voy a calcularlos en esta dirección. ¿Ya? Así. Bien. Ahora, las pruebas diagnósticas tienen otro detalle. Yo quiero saber qué tanto puedo confiar en esta prueba, ¿sí? Quiero saber qué tanto puedo confiar en esta prueba. El rendimiento de la prueba. Entonces, voy a calcular dos valores más, que son los valores predictivos. Voy a tener un valor predictivo positivo y voy a tener un valor predictivo negativo. ¿Qué me dicen estos valores? Que también clasifican, ¿no? Del total de resultados de la prueba, ¿cuántos estuvieron bien? Entonces, el valor predictivo positivo
viene a ser lo siguiente. Del total de positivos de la prueba que yo apliqué, del total de positivos, ¿cuántos estaban bien? ¿Cuántos eran realmente positivos? ¿Correcto? Eso es el valor predictivo positivo. Entonces, los verdaderos positivos dividido entre los verdaderos positivos más los falsos positivos. Es decir, del total de positivos de la prueba, no de los enfermos, porque los enfermos son positivos para el gol estándar, sino yo les digo, para la prueba, del total de positivos que me salieron, ¿cuántos eran realmente positivos? Es decir, verdaderos positivos. Entonces, se calcula en este sentido. Pero tengo también mi valor predictivo negativo. Mi valor predictivo negativo será del total de negativos para la prueba, cuántos estuvieron bien clasificados como negativos. O sea, los verdaderos negativos. ¿Ya? De este total de negativos para la prueba nueva, ¿cuántos realmente eran verdaderos negativos? Se calcula de esta manera, en este sentido. Entonces, valor predictivo negativo será verdaderos negativos dividido entre verdaderos negativos más falsos negativos. negativos. ¿Ya? Así se calcula. Entonces, tengo sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y valor predictivo negativo. La sensibilidad y especificidad se calculan así, verticalmente, y el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo se calculan de esta manera, horizontal. ¿Ya? ¿Comprendido hasta aquí, chicos? Sí, doctor. Muy bien. Hay uno de los valores que ya vamos a ver posteriormente que es afectado por la prevalencia de la enfermedad. Entonces, yo les pregunto, ¿cómo calculamos aquí la prevalencia de la enfermedad? Ya en términos de A, B, C y D. La prevalencia, la fórmula es Todos los enfermos muy bien sobre la población en general. sobre la población. Muy bien. El total de enfermos sería Verdaderos positivos, verdaderos negativos. ya, pero lo hacemos en términos de A, B, C y D nomás. Aquí sí. A más C. A más C, ¿no es cierto? A más C es el total de enfermos. ¿Y la población? A más B. A más B más C más C. Muy bien. A más B más C más D. Esa es la prevalencia de la enfermedad para este estudio. ¿Correcto? Muy bien. Entonces ya sabemos, recordamos cómo se calculó la prevalencia, porque esto es importante cuando veamos una consideración sobre el valor predictivo positivo. Usualmente, los valores de sensibilidad y especificidad van a ser adecuados si es que yo tengo un valor de 90% o más. ¿Sí? Más o menos ese es el valor que me sirve realmente, 90% o más. Recuerden que no voy a tener necesariamente una prueba muy sensible y muy específica a la vez. Hay pruebas así, pero no todas son de esa naturaleza. Entonces, yo sabré escoger con el criterio que hemos conversado. Depende si yo quiero diagnosticar casos o quiero descartar la enfermedad. Entonces, ya sabré si busco entonces una prueba muy sensible o una prueba muy específica. Sin embargo, el valor predictivo positivo es muy importante por lo siguiente. ¿Qué pasa si mi número de falsos positivos es un poco alto? ¿Qué tal será el valor predictivo positivo de esta enfermedad? Perdón, de esta prueba. Miren esto, recordamos así. Tiene más valor positivo. A ver, si el valor predictivo positivo es los verdaderos positivos dividido entre los verdaderos positivos más los falsos positivos de la prueba,
un número más o menos importante de falsos positivos, ¿hará a esta una prueba confiable o no? ¿Qué va a pasar con el valor por el predictivo contrario, positivo? lo disminuye. Va a disminuir el valor predictivo positivo, ¿correcto? Entonces, esto es importante. La prueba que yo tengo que aplicar no debe tener muchos falsos positivos. ¿Qué pasa si yo necesito dar tratamiento en la comunidad y detecto muchos falsos positivos? ¿Me servirá esa prueba para políticas de salud pública? No, porque la mayoría te salen negativos. ¿Qué va a pasar con los recursos de salud? Gastaremos los recursos de salud en vano. En vano, ¿verdad? Porque vamos a estar tratando enfermos que Personas no. sanas. Exacto, enfermos que no son. Y no solamente vamos a desperdiciar recursos. ¿Qué pasa si el tratamiento, como por ejemplo el tratamiento de la tuberculosis, que es un tratamiento altamente tóxico, se lo aplicamos a personas sanas? Estaríamos profundizando. Exacto. Entonces, para todo esto nos sirven estos valores. Sensibilidad, especificidad, el valor predictivo y el valor negativo. Predictivo, positivo y negativo. El último spoiler de esta clase es el siguiente. De estos 4 valores, el valor predictivo positivo es muy sensible a la prevalencia de la enfermedad. Ya, el valor predictivo positivo es muy sensible a la prevalencia de la enfermedad. ¿Cómo así? Lo vamos a ver conforme vayamos avanzando en la clase. Solamente les adelanto que hemos visto cómo calcular la prevalencia nuevamente en esta tabla tetracórica, porque el valor predictivo positivo depende mucho de la prevalencia de la enfermedad que estamos estudiando. ¿Ya? Bien. Denme un instante, por favor.
Bien, chicos, vamos a avanzar ahora sí. Entonces, como ven en este cuadro, acá está la tabla tetracónica que hablábamos nosotros, que hemos construido. Sensibilidad y especificidad se calculan verticalmente, ¿no? Estos son los verdaderos positivos, ya sabemos, y estos son los verdaderos negativos. ¿Qué van a ser la clave del cálculo, no? Verdaderos positivos sobre verdaderos positivos más falsos negativos aquí. Y la especificidad van a ser los verdaderos negativos dividido entre la suma de falsos positivos más verdaderos negativos. Los valores predictivos se calculan horizontalmente, ¿no? Del total de positivos, ¿cuántos eran realmente positivos? Verdaderos positivos entre verdaderos positivos más falsos positivos. El valor predictivo negativo, del total de negativos, es decir, verdaderos negativos más falsos negativos, ¿cuántos eran verdaderos negativos? ¿Ya? Bien. Seguimos. En realidad, prácticamente la clase está hecha hasta ahí, pero hay algunos detalles adicionales. Para poder estudiar un fenómeno y clasificar a los individuos según la presencia o ausencia de un atributo característica, yo necesito un atributo que se llama validez. Cuando yo estudio un brote, y esto lo vamos a recordar en vigilancia epidemiológica, yo necesito clasificar los casos, ¿correcto? ¿Quiénes están sanos y quiénes están enfermos? Entonces se usa una definición de caso. Aquí se van a combinar criterios clínicos, epidemiológicos y de laboratorio. Entonces la aplicación de una definición de caso va a requerir instrumentos de medición. Como estamos hablando aquí, qué tan buenos criterios clínicos hay, las posibilidades epidemiológicas y los valores de las pruebas de laboratorio. Entonces, para confiar en ellos deben ser instrumentos válidos. La validez, entonces, es un atributo del instrumento que usamos para medir una variable. Se refiere a si el instrumento, es decir, la prueba nueva, capta y clasifica adecuadamente la realidad que pretende medir. Aquí decimos rápidamente, el instrumento me permite, o sea, la prueba nueva me permite clasificar a sanos y enfermos. Un ejemplo más general de validez, la balanza sería un medio para medir la desnutrición. En realidad no, porque la balanza solo mide el peso, no el estado nutricional. Entonces yo puedo tener una persona que pesa 60 kilos, ¿no? Entonces yo puedo decir que esa persona tiene un buen estado nutricional. No. No, Depende porque del solo tamaño. medio el peso, ¿no? ¿Qué pasa si mide 1,40? No. Está en sobrepeso. Exacto, ¿no es cierto? Y si mide 1,80, Es nutrido. Está abajo de... es bajo de peso, ¿no es cierto? Si mide 60, o sea, 1,60, si mide 1,70, 1,65, debe estar en su peso, ¿no? Entonces la balanza no me permite medir el estado de nutrición, me permite simplemente saber cuánto es el peso. Entonces también yo tengo que saber qué cosa voy a medir con cada instrumento. ¿Sí? No le voy a quitar validez a la balanza dependiendo de lo que yo quiera medir. Una forma de evaluar la validez entonces a través del grado o nivel de la sensibilidad y especificidad que tiene el instrumento o prueba empleada. Que es lo mismo que decimos aquí. El instrumento capta y clasifica adecuadamente la realidad que pretendo medir. Aquí es sanos y enfermos, ¿no? Sensibilidad es la capacidad del instrumento de captar el máximo de variabilidad del fenómeno que mide en forma correcta. Y especificidad es la capacidad de discriminar correctamente a los individuos que no son poseedores de la característica que se está midiendo. ¿Cuál es la característica que se está midiendo? La enfermedad. Entonces, sensibilidad detecta a los enfermos, a los que tienen la variable, y especificidad a los que no tienen esa característica, es decir, los que están sanos. Aquí tenemos la misma tabla que hemos construido nosotros.
Arriba enfermedad, medida por patrón de oro, positivo y negativo. Y aquí nuestra nueva prueba, positivo y negativo, ¿no? Entonces, los dos positivos acá es verdadero positivo y los dos negativos aquí es el verdadero negativo. Los otros son falso positivo y falso negativo. Sensibilidad, los verdaderos positivos entre el total de casos, o sea, los casos son verdadero positivo más falso negativo. Y especificidad son los verdaderos negativos divididos entre los no casos o sanos. ¿Quiénes son los no casos? Falsos positivos más verdaderos negativos. El valor predictivo positivo será del total de resultados positivos, ¿cuántos son verdaderos positivos? Y el valor predictivo negativo del total de resultados negativos de la prueba, ¿cuántos realmente fueron verdaderos negativos? Sensibilidad, habilidad del sistema para detectar los casos o eventos de salud que pretendemos medir. Es la habilidad que tiene el sistema para detectar brotes, epidemias y otros cambios en la ocurrencia de las enfermedades. Requiere validar los datos encontrados por el sistema de vigilancia, verificar la calidad de los datos. Si no están bien tomados los datos, entonces se pierde sensibilidad. Y estimar la proporción del número total de casos que se presentaron en la comunidad, que fueron detectados por el sistema, se llama fracción de respuesta. La sensibilidad entonces es la probabilidad de clasificar correctamente a un individuo enfermo. La probabilidad de que para un sujeto enfermo se obtenga en la prueba un resultado positivo. Es la capacidad del test para detectar la enfermedad. Y la estimación de la sensibilidad como la proporción de pacientes enfermos que obtuvieron un resultado positivo en la prueba diagnóstica. Enfermos que salieron positivos en la prueba. Entonces, verdadero positivo sobre verdadero positivo más falso negativo. Ya lo dijimos esto. La especificidad, la probabilidad de clasificar correctamente a un individuo sano. Es decir, la probabilidad de que para un sujeto sano se obtenga un resultado negativo. Capacidad para detectar a los sanos. Ya con la mnemotecnia que les dije es imposible que se confunda. Ya hemos visto aquí cómo se calcula. Bien. Vamos a un ejemplo. Un estudio en el que se incluyeron 2.641 pacientes con sospecha de cáncer prostático que acudieron a una consulta de urología durante un periodo de tiempo determinado. Entonces, como todos ellos iban para detección de cáncer de próstata, el urólogo lo que hizo fue realizar el tacto rectal a los 2.641 pacientes. Pero además, como queríamos nosotros saber qué tan útil es en realidad el tacto rectal para detectar cáncer de próstata, lo comparamos con el gold estándar. Para toda neoplasia, para todo cáncer, el gold estándar es demostrar la presencia de las células tumorales. Entonces, ¿cómo demuestro yo esto? Mediante patología. En este caso, la biopsia de próstata. Entonces, a estos 2.641 pacientes se les realizaron dos maniobras. Un tacto rectal y una biopsia de próstata. ¿Correcto? Entonces, queremos nosotros saber, ya que la biopsia de próstata es dolorosa, es un medio diagnóstico invasivo, ¿qué tan certero es el tacto rectal para evitar tener que diagnosticar el cáncer de próstata con un procedimiento invasivo? Muy bien. Bien, chicos, ahí tienen la tabla. Calculemos sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y valor predictivo negativo. A ver, vayan calculando, chicos. En este caso, los valores que vamos a calcular, sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y valor predictivo negativo, son de
el tacto rectal para detectar cáncer de próstata, y el cáncer de próstata sin ningún error lo vamos a ver diagnosticado con la biopsia prostática, que vendría a ser nuestro patrón de oro. Entonces, calculen la sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y valor predictivo negativo del tacto rectal para la detección de cáncer de próstata. Bien, chicos, vamos allá. Empezamos con la sensibilidad. Primero, díganme cuál es el valor de los verdaderos positivos. 634. Muy bien, 634. Acá están los verdaderos positivos, ¿no? Mi tabla tetracónica está bien armada. Aquí tengo la enfermedad clasificada por el gold estándar y aquí tengo mi prueba positiva, o sea, anormal. O sea, detecta cáncer el examinador, y normal, o sea, no detecta cáncer, ¿no? Positivo o negativo. Aquí biopsia positiva, cáncer. Biopsia negativa aquí.
patología benigna. Es decir, estamos hablando de pacientes que tienen la próstata grande, pero que no es cancerosa. Es una hiperplasia benigna de próstata. Entonces, ¿cuántas personas son verdaderos negativos? 269. Verdaderos negativos. 1251. 1251. Ah, sí, sí, sí. 150. ¿Sí? Verdaderos negativos. Positivo, positivo, verdaderos positivos. Negativo, negativo, verdaderos negativos. ¿Ya? Bien. ¿La población de estudio cuánto es? 2641. Muy bien, 2641. ¿El total de enfermos? 1121. Muy bien, el total de enfermos bien diagnosticados, 1121. El total de sanos, 1520. en este caso 1520. serían no tanto sanos porque vienen con crecimiento de próstata, sino aquellos que no No tienen cáncer. Exacto, no cáncer, ¿no es cierto? Muy bien. El total de positivos del tacto rectal, o sea, el tacto rectal se hace y dicen, esto es cáncer en total. 903. 903. Pero no todos los que el urólogo dijo son cáncer fueron realmente un cáncer. Los que sí lo fueron son los verdaderos positivos. Los que no lo fueron eran los falsos Falsos positivos. Muy bien. Y acá, obviamente, ya tenemos nuestros falsos negativos. Falsos negativos. Eran pacientes con cáncer, pero que el tacto rectal, el urólogo dijo que no era cáncer. Bien. Calculemos la sensibilidad. ¿Qué va en el numerador? El verdadero positivo. Verdadero positivo. O sea, Los enfermos. 634. 634. Y lo voy a dividir entre ¿cuánto? 634 más 487. 487. Muy bien. ¿Qué sería en total? 1121. 1121, ¿no es cierto? Muy bien. Y esto lo vamos a expresar como un porcentaje. Finalmente lo vamos a multiplicar por 100. ¿Cuánto le salió? 56%. 56%, ¿no? 56.5, ¿no? Por 100. 0.6. 56.6%. Ya, listo. Muy bien. 6 es acá, me sale como un 8. Ya, 6. Listo. Especificidad. 1251 sobre 1520. 1520, muy bien. Recordamos que calculamos de manera vertical, ¿no? Verdaderos positivos sobre el total de casos y verdaderos negativos sobre el total de sanos. Muy bien. Sería 82%. A mí me sale 82. 1251 entre... Ya. Sale 82.3%. Esa es mi especificidad. Muy bien. El problema nos decía que nosotros queremos ver la capacidad del tacto rectal para diagnosticar cáncer de próstata. ¿Nos sirve como una prueba de tamizaje, como una prueba de screening el tacto rectal? No, No. No, no es cierto, porque no tiene buena sensibilidad. 90%. 57% a lo más, ¿no? Muy poca sensibilidad. Pero ¿nos serviría para descartar la enfermedad? Para eso sí, doctor. Tampoco, porque 90% más. Claro, de todas maneras es una buena especificidad, pero no es lo ideal, ¿no? ¿Estamos? Y es que el tacto rectal va a depender mucho de qué. De la experiencia del doctor. O sea, Exacto. Exacto. Depende del examinador, ¿no es cierto? Entonces, esa es la razón por la cual la especificidad, sin ser tan mala, ya, sin ser tan mala, de todas maneras debería ser mejor, ¿no? Pero, en todo caso, si yo quiero usar el tacto rectal, no lo hago para diagnosticar cáncer de próstata. Esto me tiene que quedar claro. Es más que nada para descartar, ¿sí? Para descartar la enfermedad.
pero de todas maneras el rendimiento es bajo, inclusive para ese propósito. ¿Ya? Muy bien, vamos a ver ahora el rendimiento de la prueba, ¿no? ¿Qué tan buena es para diagnosticar casos positivos y negativos? Valor predictivo positivo, ¿cuánto es? Era 634 sobre 72%. 903. Sobre 903. Muy bien. Del total de positivos, ¿cuántos eran verdaderos positivos? Y esto sale A mí me sale 70. 70.2. 70.2. Exacto, 70.2%. Muy bien. Y el valor predictivo negativo, 1251 sobre 1738. sobre 1738. Muy bien. Y esto sale Ahí sí 1250. sale 72. Ahí 72. 71.98. Exacto. Ahí, sí. 71.98 o 72%. Muy bien. Entonces, estos son los valores de valor predictivo positivo y valor predictivo negativo. Pregunta final, ¿cuánto es la prevalencia de la enfermedad en este grupo? Arriba va. 1121 sobre 2641. Muy bien. ¿Cuánto sale la prevalencia aquí? En porcentaje. 42,4%. Muy bien. 42.45%. Muy bien. 42.4%. Perfecto. Entonces, vean ustedes cómo nos sale un valor predictivo positivo un poco bajo, porque 30 pacientes de 100 con cáncer se nos escapan. O diagnosticamos mal, mejor dicho, a 30 pacientes, ¿no? De 100. Vamos a hacer un ejemplo antes de llegar a la parte donde se explica bien esto de la prevalencia. Vamos a suponer, vamos a quitarle 1000 pacientes a patología benigna y se los vamos a poner a ver, ¿cómo hacemos mejor? Pues sería 1121, 634. No, vamos a hacer lo siguiente. De estos 269, vamos a quitarle 100 nomás. A ver, vamos a ver qué tal va con eso. A ver, déjenme hacer un pequeño cálculo. Disculpen un ratito. ¿Dónde dice que le quitan el sector? No, un segundito, todavía no. Ya. Vamos a quitarle 200 casos a cada patología benigna de falsos positivos y lo vamos a pasar aquí a cáncer, ¿correcto? Entonces acá me quedaría solamente 69. Acá sería 834. Aquí no estoy variando esto, conste, no estoy variando esto, solamente estoy diciendo que salieron más positivos acá. O sea, tengo menos falsos positivos, ¿correcto? Lo que he bajado es el número de falsos positivos. Como estoy pasando 200 de aquí para acá, en los totales sí varía, ¿no es cierto? Acá sería 1321. Y aquí el total va a seguir igual. Sigue siendo 2641. Primero, chicos, calculen la prevalencia nueva con este cambio. O sea, en lugar de tener 269 aquí falsos positivos, ahora solo tengo 69 y entonces eran verdaderos positivos 834. Primero la prevalencia. ¿Cuánto le sale la prevalencia? 0,5. O sea,
En porcentaje, 50%. 50%. Hemos subido la prevalencia de la enfermedad de 42 a 50%. Bien, ¿cuánto sale el valor predictivo positivo ahora? $0,92. Multiplicado por 100, 92%. 92%. 92.6%, prácticamente 93%. Entonces, miren, desde aquí subimos la prevalencia a 50%. Y mi valor predictivo positivo subió de 70% a 93%. ¿Hubo cambio con el incremento en la prevalencia? O sea, sí, digamos Sí. que mientras más población hay, mayor posibilidad de que nuestra prueba sea positiva o sea No, mejor. Iván, la población no ha cambiado. Ah, ok. Tras ¿Qué menos cambió? falsos positivos. Ah, la mayor cantidad de enfermos No, diagnosticados. menos Bien falsos. diagnosticados, bien diagnosticados. Ajá. Bien, Ah, Mientras ok. menos falsos positivos tenga, es mejor la prueba. Pero además, si la prueba, esto al ser menos falsos positivos, mejora la prevalencia. Mejora la prevalencia. ¿Y de qué va a depender el que yo tenga más positivos, o sea, más verdaderos positivos o menos verdaderos positivos? De la población que captemos. Exacto. Depende de la definición de caso, entre otras cosas. Y lo vamos a ver ahora. Pero quiero primero que le dé un primer vistazo a cómo cambia dramáticamente el valor predictivo positivo en relación con el incremento en la prevalencia. ¿Ya? Eso es lo primero. O sea, Doc, para una enfermedad rara, muy probablemente tengamos un valor predictivo positivo errado o no Bajo. muy bajo, ¿no? Pero para ello también entonces tú lo que tienes que hacer es, si es una enfermedad rara o con prevalencia baja, tienes que mejorar la definición de caso. Entonces, por ejemplo, ¿qué tanto rendimiento creen, o sea, qué tanto sería el valor predictivo positivo del tacto rectal si es que yo lo hago pensando en la población general? Eso, cáncer de próstata y población general, población en total. ¿Cómo será la prevalencia ahí? Sería baja. Va a ser baja. ¿Y a qué les parece? ¿Qué pasaría con ese valor predictivo positivo si en lugar de hacer el tacto rectal en la población general, lo hago solamente en personas mayores de 60 años? Va a aumentar el porcentaje. Ahí aumenta. Hay aumento de la prevalencia de cáncer de próstata, ¿no es cierto? Porque ya estoy hablando de factores de riesgo. ¿Y qué pasa si yo les digo, vamos a hacerle tacto rectal y vamos a ver su rendimiento en pacientes que tienen más de 60 años y que además tienen un nódulo en la próstata? Aumenta, ¿no? Aumenta Mientras la probabilidad. especificamos más. Exacto. Entonces, la definición de caso me va a aumentar de todas maneras la prevalencia. Voy a escoger mejor mi población, los factores de riesgo. Allí va a aumentar bastante el valor predictivo positivo de la prueba, ¿ya? Acá tenemos los mismos valores que ya han calculado ustedes, así que no hay ningún problema. Aquí todavía no era un ejercicio para calcular valor predictivo positivo y negativo, pero ya avanzamos con todo eso. Bien, son 2 para las 5. Vamos a cerrar la primera sesión. 5 y 10 retomamos para cerrar bien este tema de validez de pruebas diagnósticas, ¿ya? 5 y 10 nos volvemos a encontrar, chicos. Ok, ok.